Bien, entonces habíamos dicho que siempre cuando estamos con un hipotiroidismo siempre hay que considerarlo también dentro de los síndromes poliglandulares autoinmunes, que agrupa varias enfermedades autoinmunes, entre ellas la insuficiencia suprarrenal, diabetes tipo 1, hipogonadismo, anemia perniciosa, vitiligo, etcétera. Cuando hablamos de yodo, estamos hablando de que la deficiencia de yodo es la causa más común de hipotiroidismo y bocio en el mundo, en las áreas donde hay deficiencia de yodo como tal. No se vayan a olvidar. Y esto ocasiona grandes bocios, entre ellos el hipotiroidismo transitorio, que puede ser por un exceso de yodo, ya lo comentamos, el efecto de Wolff-Chaikoff, los medios de contrastes asociados, la miodarona, la etenamida, los interferones, interleucinas, también pueden inducir a, a, lo, a los estados de hipotiroidismo. Sobre todo hago relevancia con el tema de la amiodarona, un antiarrítmico, ¿ya? Que antes de ser utilizado idealmente debe, debe dosificarse hormonas tiroideas, ya que hay un porcentaje que no es tan significativo, pero que podría inducir hacia un hipotiroidismo en la administración de la amiodarona. Es por eso que es mejor siempre dosificar hormonas tiroideas antes de iniciar amiodarona. Bueno, este efecto de Wolff-Chaikoff ya lo habíamos visto. Este exceso de yodo produce una disminución de la oxidación por la carga excesiva de yodo, con consiguiente disminución en la producción de hormonas tiroideas. El hipotiroidismo transitorio. Pueden haber situaciones en las que no lo vaya a tener de por vida el hipotiroidismo, sino que haya sido por alguna situación externa que ha llevado a un estado hipotiroidea, y al yo detectarle, reconocerle la causa que lo produjo, pueda revertir este efecto y hacer que solo pase como un fenómeno transitorio. Entre ellas está aquí la tiroiditis subaguda de Decker-Vain. Esta tiroiditis subaguda de Kerr-Vain habitualmente va precedida de un síndrome viral. Significa que hace unas 2 o 3 semanas esta persona cursó con un cuadro gripal habitualmente, o un cuadro de varicela, o cualquier otro proceso o viral en el organismo, principalmente sí respiratorio, y posteriormente comience a tener manifestaciones de un hipotiroidismo. Hay dolor en la región anterior del cuello y puede evolucionar por 3 fases. Una fase inicial de hipertiroidismo, muy parecido al del Hashimoto, una fase hipotiroidea y luego regresa a un estado eutiroideo. Cuando hay dolor en esta región anterior del cuello, necesariamente en estos pacientes debo administrar antiinflamatorios, y hay dos opciones. Pueden utilizar un antiinflamatorio común, un COX-1, COX-2, o un simple ibuprofeno, ¿ya? Pero si es muy, pero muy, muy significativo el dolor intocable en la glándula tiroidea, pueden hacer uso de corticoides. Es, es mucho mejor el efecto, ya que cuando hay dolor habitualmente ese paciente está en una fase de hipertiroidea. Cuando ya regresa a un estado tiroideo, que es habitualmente lo que van a hacer dando antiinflamatorio, desinflamar esa glándula tiroidea, pasa todo ese fenómeno y otra vez el paciente va a ingresar a un estado ya de normalidad y de recuperación. Hay las tiroiditis silentes, están las tiroiditis postparto, 3 a 16% de las puérperas. Estas se asocian en las mujeres, sobre todo que tienen diabetes tipo 1 y anticuerpos antitiroideos. Y aquí, de las más comunes, ¿ya? Entonces las que le acabo de mencionar, está la tiroiditis subaguda. Esto es por un proceso viral, ¿ya? Habitualmente un proceso respiratorio condiciona complicación después de unas 2 semanas en la glándula tiroidea. Luego están las tiroiditis supurativas, un proceso infeccioso bacteriano que habitualmente procede también de las vías respiratorias altas y progresa básicamente con efectos supurativos. Significa que pueden no solamente inflamarse, sino también pueden abscedarse y supurar. Este es un poquito más complicado. Este es un poquito más complicado, requiere antibióticos, antiinflamatorios, en algunos casos internación, ayuda del cirujano, drenajes, etc.
Y por último está la tiroiditis de Hashimoto, que por medio de la formación de anticuerpos ya va a producir un estado hipotiroideo. Ataca a la peroxidasa, ataca al produce anticuerpos contra el receptor de la TSH y contra la misma TSH, etc. Aquí tenemos el hipotiroidismo subclínico. Algunos lo denominan hipotiroidismo moderado, otros hipotiroidismo compensado, otros latente, otros lo denominan reserva tiroidea disminuida, otros lo denominan prehipotiroidismo. Hay muchos denominativos en la literatura, pero el que más se maneja como tal es como hipotiroidismo subclínico. La definición básicamente es la elevación de las concentraciones de la hormona estimulante de la tiroides, aún con concentraciones normales de hormonas tiroideas libres y sin síntomas específicos de disfunción tiroidea. De ahí la razón de subclínico. Y esto no significa que no tenga ningún síntoma. Aquí está diciendo sin síntomas específicos de difusión tiroidea. Puedo tener manifestaciones sistémicas, vagas o difusas, pero que no me orientan exclusivamente hacia un problema tiroideo. Lo más característico y la forma como yo hago el diagnóstico es con la TSH, una TSH aumentada con T3 y T4 normales y sin ningún síntoma, ya entonces estoy frente a un hipotiroidismo subclínico. Tienen un riesgo incrementado de desarrollar hipotiroidismo entre un 4 a 18% por año. De la misma forma tengo que ver la presencia de anticuerpos, ¿ya? Contra la tiroides, y la TSH habitualmente suele estar bien estimulada, más de 20 microunidades por ml. La causa del hipotiroidismo subclínico es autoinmune, de un 55%, otras causas por yodo radiactivo, tiroidectomía, fármacos antitiroideos, nuevamente la amiodarona, el litio, ¿ya? Son los medicamentos habituales. Los fármacos antitiroideos, entonces aquí cuando yo estoy en una situación de hipertiroidismo, tengo que llevar a mi paciente a un estado de eutiroideo. Y si yo doy dosis elevadas de medicamento, metamisol, propiltiuracilo, de un estado tiroideo lo puedo llevar al otro extremo, a un estado hipotiroideo. De ahí que está dentro de las causas los fármacos antitiroideos. Los medios de contraste, la mala sustitución de hipotiroidismo, etc. ¿Cuáles son los síntomas? Como les mencioné, habitualmente son asintomáticos, pero síntomas inespecíficos, que puede haber fatiga, puede haber debilidad, puede haber un problema de memoria vaga, como que se olvidan un poquito las cosas, un poco de alteración en el sueño, etc. En las mujeres puede haber un poco de trastornos menstruales, metrorragias, problemas de fertilidad. Se ha visto en los estudios cardiovasculares, como en el de Rotterdam y de Framingham, que está asociado a aterosclerosis aórtica, se asocia a infartos agudos de miocardio, principalmente en mujeres, y se ha visto asociado a dislipidemias en los estudios de Framingham como factores de riesgo asociados, con hipercolesterolemia, ¿ya? Con LDL aumentada y HDL bajo. ¿Ya? Entonces son síntomas muy inespecíficos, vagos, pero que ya de por sí el ser hipotiroideo subclínico condiciona estos factores de riesgo cardiovasculares. Ahora, cuando hablamos ya del hipotiroidismo como tal, ¿ya? Entonces vemos que la manifestación clínica es variable y depende de la edad, de la duración y la severidad del déficit hormonal. En estos casos ya hay fatiga, hay hipodinamia, hay cansancio, cambios en la memoria, ¿ya? Entonces, aquí inclusive hay acumulación de la matriz de los glucosaminoglucanos que dan la falsa apariencia de que el paciente estuviera con edemas, y no es más que edema sin GODER, es muy sugerente, ¿no es cierto?, de un hipotiroidismo, ¿vale? Ya que se acumula líquido en el intersticial, pero con glucosaminoglucano, con aumento en la síntesis del ácido hialurónico, que da la falsa sensación de que hay un edema con GODER. No es eso, es el acúmulo de glucosaminoglucano con ácidos hialurónicos.
Es el famoso mixedema pretibial que le llaman. Hay una disminución del metabolismo basal y del consumo de oxígeno. Es por eso que estas personas son más hipoactivas, ¿ya? Son más gorditas, les cuesta tener actividad, quieren como sea ahorrar más cantidad de energía porque el hecho de caminar, pensar, andar, comer les significa gastar energía. Y ellos quieren disminuir su metabolismo basal y por lo tanto disminuyen el consumo de oxígeno haciendo poca actividad. Hay disminución de la termogénesis, hay una intolerancia al frío, no toleran nada. Significa que están en estado de calor todo el tiempo y disminuye un poquito la temperatura, que para nosotros todavía puede ser un poquito caliente o normal, ¿ya? Pero para ellos ya están en un exceso de frío. Disminuye el apetito y la ingesta de alimentos, hay retención de agua y sal, por lo tanto hay aumento de peso. Estas son las alteraciones laboratoriales, aumenta el LDH, los triglicéridos, el HDL, la homocisteína, con un marcador indirecto de inflamación y de riesgo cardiovascular. Entonces, hay otros datos de laboratorios que también sugieren hipotiroidismo, nuevamente hipercolesterolemia, la hiponatremia por una retención del líquido intersticial, pero sobre todo que se acompaña de glucosaminoglucano. No, en ese sentido no significa que sea un edema por retención de líquidos puro como tal. ¿Ya? Entonces, en los casos graves de hipotiroidismo grave es donde habitualmente ocurre esto. Se asocian anemias. ¿Se acuerdan a qué tipo de anemia? A las anemias macrocíticas habitualmente son las que están asociadas a los pacientes hipotiroideos. Aumenta la deshidrogenasa láctica y la CPK y hay una tendencia a la prolactina a aumentarse también. A nivel cardiovascular disminuye la contractilidad miocárdica, disminuye la frecuencia cardíaca, por lo tanto disminuye en el gasto cardíaco, hay un aumento en la resistencia vascular periférica, suelen tener más hipertensiones diastólicas, etc. A nivel de la piel y anexos, son pieles secas, pálidas, pueden tener una ictericia y edema sin godet, que es el edema pretibial, cabellos ásperos, frágiles, uñas quebradizas, disminuye la sudoración, están somnolientos, hay cambios en la memoria por disminución del flujo sanguíneo. Nuevamente, todo está en relación a la energía. Y ustedes saben que para que haya energía tiene que haber hormonas tiroideas necesariamente. Si no hay hormonas tiroideas, no hay energía. Y si no hay no hay energía, entonces tienden a estar más hipoactivos y por eso tienden a engordar mucho. No gastan esa energía que están reteniendo y tienden a acumular mayor cantidad. Hay retraso en la fase de la relajación de los reflejos tendinosos, mayor tendencia al síndrome del túnel carpiano. A nivel respiratorio, como estos pacientes son gorditos, retienen oxígeno y al retener oxígeno entonces están hipoventilando y retienen oxígeno, entonces en realidad lo que están haciendo es hipoventilar, no eliminan tanto oxígeno y retienen más dióxido de carbono, entonces hacen hipercapnia y cuando hacen hipercapnia tienen más tendencia inclusive a dormirse. Y esto porque hay debilidad en los músculos respiratorios y hay una respuesta inapropiada a la hipoxemia y al hipercapnia. Lo que hace que condicione un empeoramiento en las personas que ya vienen de base con una apnea del sueño. Tienen más tendencia a estar constipados, se asocian a anemias perniciosas, atrofias gástricas, en la mujer a oligomenorrea, trastornos menstruales como tal, tiende a aumentar la prolactina, y ocasiona esto un hipogonadismo hipogonotrófico por efecto estimulador de la TRH, disminuye la fertilidad, hay mayor riesgo de aborto, ¿ya? A nivel reproductor en el varón, disminuye los niveles de testosterona, por lo tanto, las características secundarias del hombre tienden a ser menos manifiestas. La variante congénita, que es el hipotiroidismo neonatal, que se manifiesta con ictericia persistente, llanto ronco, estreñimiento, somnolencia, problemas de alimentación, con mixedema en casos graves. Y en esos casos graves también hay rasgos toscos con escasez de vello,
edema periorbitario, como se ven acá en la fotito, macroglosia, palidez y frialdad de piel. Ya entonces, habitualmente el laboratorio en el hipotiroidismo neonatal, habitualmente hacen el test Dupexinho, no sé si han escuchado, o el test de orejinha, en Brasil hacen eso, detectan más de 30 enfermedades congénitas neonatales que, que son importantes hacerle en el nacimiento para poder tratarlas de forma precoz y evitar complicaciones en la vida adulta. Entonces, habitualmente estos pacientitos tienen una TSH que está aumentada, ¿ya? La T4 total, la libre, y la T3 suelen estar disminuidas. Es muy característico eso, por eso que solamente hacen dosificación de TSH. Y ya hablo de cretinismo, un hipotiroidismo neonatal. Se acompaña de cretinismo, ¿ya? Cuando se acompaña sobre todo de un retraso mental. Además de eso puede tener sordera, talla baja, algunas deformidades faciales, como lengua prominente, nariz chatita, por aquí, escasez del vello, piel seca y hernia umbilical. Dos rasgos característicos, la hernia umbilical, el retraso mental, que es el más característico. Entonces, esta es la forma de presentación habitual. Tiene miradas inexpresivas, rasgos tóxicos, los labios suelen ser gruesos, la piel es seca, párpados son entumecidos, expresiones letárgicas, melancólicas, el pelo es grueso, suelen haber macroglosia, suelen haber más tendencia a la piel gruesa, agrietada, con hiperkeratosis, manos aumentadas de tamaño, las uñas quebradizas, etcétera. Entonces son un sinfín de manifestaciones que podemos encontrar en el paciente hipotiroideo. El diagnóstico es básicamente clínico y laboratorial. Entonces, para eso hay que ver las causas que afectan los niveles de T3 y de T4, ¿bien? Entre ellos los estrógenos, el síndrome nefrótico u otras causas de hipoproteinemia. ¿Por qué es importante conocer estas situaciones? Porque nosotros tenemos las hormonas tiroideas que están acompañadas o están dentro de las proteínas y aquellas que están libres. Entonces, aquellas que están acompañadas de las proteínas se van a ver influenciadas por estas enfermedades. En cambio, aquellas que estén libres me va a ser de mucha más utilidad para poder realizar un diagnóstico más preciso, y es la que debemos en realidad dosificar, la TSH y la T4 libre. ¿Listo? Anticuerpos de rutina idealmente solicitar con la tiroglobulina, la TRH también. Ecografía para evaluar bocio y nódulos tiroideos, o una enfermedad de Hashimoto con ecogenicidad heterogénea del parénquima. Si yo pienso que puede ser un hipotiroidismo secundario o terciario, pues solicitaré idealmente una imagen por resonancia magnética para ver si no hay adenomas hipoficiarios. Entonces, esta es la razón principal. 99.96% de las hormonas van unidas a proteínas y solamente una escasa cantidad es libre y es la que más me interesa. Entonces, por lo tanto, tengo más control por retroacción, hay mejor acción en los tejidos, me indica el metabolismo de la hormona, etc. Por lo tanto, la recomendación principal es que siempre soliciten TSH, ¿ya? Y la T4, si van a solicitar, que sea libre. Ya que esta no, si solicito la total, se va a ver influenciada por enfermedades o situaciones en las que las proteínas estén disminuidas, dándome un resultado totalmente errado. Bueno, entonces a tomar en cuenta esta situación. La principal prueba laboratorial que me va a indicar un hipotiroidismo, la principal es la TSH. Si tengo opción de hacer las otras hormonas, como la T4 libre y la T3, excelente. Pero si me dan a escoger entre la TSH, T4 y T3, entonces pues voy a solicitar idealmente la TSH. En cambio, en el hipertiroidismo más importa la T4 y T3 para el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, no digo que la TSH no sea importante, estoy hablando de cuál es más importante entre estas pruebas. Entonces, miren,
En el hipotiroidismo primario habíamos dicho que lo más importante es la TSH que está aumentada, en cambio la T4 libre y la T3 están disminuidas. Aquí hago medición de anticuerpos, tiroglobulinas, etc. En el hipotiroidismo subclínico habíamos dicho que la TSH es lo único que está aumentado y que la T4 y la T3 están normales. De igual forma, siempre hay que hacer medición de anticuerpos en ambas situaciones. En el hipotiroidismo central, ya habitualmente, hipotiroidismo central, la TSH puede estar disminuida o puede estar aumentada. La TSH disminuida habíamos dicho que puede estar en el hipotiroidismo secundario por un problema en la hipófisis. En cambio, en el hipotiroidismo terciario, y donde el problema está en el hipotálamo, habitualmente la TRH es la que suele estar aumentada y la TSH está básicamente normal. Lo más característico, sin embargo, es que cuando yo tengo estas tres situaciones, TSH disminuida, T4 libre, baja y T3 no, disminuida, entonces tengo que sospechar necesariamente en que hay un hipotiroidismo terciario con afectación de hipotálamo principalmente o de hipófisis. En esos casos tengo yo que hacer pruebas de función de todo el hipotálamo y de la hipófisis, de todas las hormonas que se producen en esta área, además de una resonancia magnética. Miren acá, ¿no es cierto? No se vayan a confundir. En el hipotiroidismo primario y en el subclínico, aquí sí pido anticuerpos, ¿vale? En cambio, en el hipotiroidismo central, que puede ser secundario o terciario, nada tiene que ver la producción de anticuerpos, porque aquí lo habitual es que esté producido esto por adenomas, por tumores a nivel del hipotálamo o de la hipófisis. ¿Ok? Son dos situaciones muy diferentes. El tratamiento básicamente es sustituir con tiroxina sintética, que es la levotiroxina. No se está produciendo T4, pues entonces le voy a dar de forma exógena T4. Eso significa. Y generalmente el tratamiento es de por vida, excepto en la tiroiditis subaguda o fármacos inducidas, litio, amiodarona, etc. El objetivo es, vuelvo a recalcarle, llevar al paciente a un estado eutiroideo mediante la medición de qué? De la TSH en parámetros normales. El estado eutiroideo me lo da la TSH, no las hormonas tiroideas como tal. De ahí la importancia de que esta es más importante que las hormonas como tal. Entonces yo cuando ya diagnostiqué un hipotiroidismo primario, inicié el tratamiento con levotiroxina y voy a hacer los controles o alteraciones en la dosificación cada 4, cada 6 semanas. Antes de eso no puedo modificarlo. Cada 4, cada 6 semanas, pues voy a hacerlo en base solamente de la TSH para llegar a un estado eutiroideo. Mis objetivos son mejora de los síntomas y disminución del tamaño del bocio. Siempre hay que tomar en cuenta la edad, la presencia de enfermedades arteriales coronarias y las arritmias. En relación a la dosis no nos vamos a meter mucho, ya depende de diferentes situaciones. ¿Okay? El seguimiento, vuelvo a repetir, con TSH cada 4 o 6 semanas. Significa que cada 4 o 6 semanas yo puedo o tengo la opción de modificar la dosis, ¿ya? Y mis objetivos es llevarlo en estado de tiroideo, significa que esté entre 0,4 y 4 miliunidades por ml. Ese es mi objetivo principalmente. En embarazo, en las mujeres hipotiroideas o en riesgo de desarrollarlo, también medición de la TSH y el objetivo es igual, de 0,4 a 4 miliunidades. En la mujer hipotiroidea hay que aumentar un 30% la dosis al confirmar el embarazo y ajustar las dosis cada 2 a 3 semanas. Entonces, esta es la única excepción en la que tiempo anticipado es la que se puede hacer las modificaciones en las dosis. Una persona que no está embarazada, simplemente los controles cada 4 a 6 semanas. Cuando hay coma mixedematoso, en estos casos puedo hacer uso de forma rápida para sacarlo al paciente de su estado
de tiroxina endovenoso con dosis iniciales de 200 a 400 microgramos y dosis fisiológicas posteriormente de 50 a 100 microgramos. Hago uso de hidrocortisona como corticoide para de forma indirecta estimular la producción de hormonas en la tiroides y tratar factores precipitantes como son las infecciones o eventos cardiovasculares. Aquí estaba, a un inicio les mencioné, ¿no es cierto?, sobre la situación del hipotiroidismo subclínico, qué es lo que se debe hacer. En el hipotiroidismo subclínico habíamos dicho que si hay fenómenos compresivos, al igual que los bocios compresivos, lo que se hace es una conducta expectante y dosificaciones de TSH. Entonces, hablo de un hipotiroidismo subclínico cuando solamente la TSH está aumentada y la T4 o la T3 libre están normales, ¿cierto? Entonces, si la TSH está aumentada, entonces, y repetitivamente, ¿ya? Entonces aquí hago tratamiento con tiroxina. Si está entre 5 y 10, entonces nuevamente hay que vigilarlos, no se trata y se vigila. Y en qué caso sí se puede tratar con estos valores de TSH cuando la mujer está embarazada, el niño, se asocia a óseos prominentes, cuando hay presencia de anticuerpos positivos, de lipidemia o comienza a aparecer clínicas sugestivas o secundaria con una compresión de la vía respiratoria. ¿Ya? Entonces esa es la forma habitual de proceder. La mayoría sí siguen una conducta expectante, porque si yo tengo que mantenerlo entre 0.4 y 4, que es mi estado de tiroideo, cuando está entre 5 y 10 no está muy elevado, ¿ya? Entonces es ahí donde nace la polémica. Cuando ya está más de 10, entonces en esos casos es lo que lo trato. Muy bien, jóvenes. Muy bien, muy bien. Hasta aquí vamos a dejarlo con el tema de hipotiroidismo. Espero que le haya agradado, ¿ya? No, creo que no haberlo sido tan complejo esto y se haya podido comprender. Solo pedirles de que vuelvan ustedes a repasar estos temas para que sea de su mejor comprensión, ¿vale? ¿Alguna pregunta que tuvieran hasta este momento?